pasado, de Menzies, ayer y hoy. Este fin de semana, varios periodistas recibimos de fuentes que habitualmente nos nutren de información, con certeza, una afirmación que decía que hacía 3 semanas que Maldonado había muerto, que estaba en Esquel, y que las consecuencias eran la pelea con el puestero de Benetton. A partir de allí, la movilización de los periodistas, que incluso en algunos programas hasta ubicaron al puestero y lo interrogaron, y el puestero confirmó efectivamente que alguien se tropezó con su cuchillo, que a las 2:30 de la mañana entraron 4 personas, patearon la puerta, la voltearon, y la única arma que él tenía era un cuchillo, se apoderó de ese cuchillo y sabe que alguien lo cortó, y que la sangre estaba en la camisa. Y que entonces él pedía un ADN para demostrar a quién había herido, en autodefensa. Recurrimos a la fuente por segunda vez y nos dijo, está la fotografía. Obviamente, identificar una fotografía sin tener certeza de conocer a la persona en profundidad es muy difícil, porque la pueden trucar. Y a la intención de averiguar si el ADN había dado positivo, nos confirmaron que sí, que el ADN de la camisa era la sangre de Maldonado, y que en las próximas horas se iba a instalar eso en conferencia de prensa, o algún periodista iba a dejar trascender este tema. Como era un domingo sin fútbol activo, hasta llegamos a imaginar que a lo mejor se iba a aprovechar eso, pero no. Los troles del macrismo instalaron en las redes sociales una fotografía aparentemente trucha de Maldonado muerto, contando esto mismo que las fuentes nos contaron a nosotros y a varios periodistas, fuentes inobjetables, fuentes que habitualmente informan bien, y que no sabemos si ganados por un trabajo de la inteligencia, si lanzados en procura de desinflar la marcha de las 200.000 personas, o cuál era el objetivo, pero finalmente lograron que el fin de semana se instalara en las redes sociales que había aparecido y que lo tenían los mapuches. Y como el juez y la fiscal no entraron a un territorio que imaginariamente los mapuches habían dicho que era sagrado y no lo dejaron pasar, por lo cual es una debilidad judicial increíble, la de la justicia argentina, y que a su vez quedó, y esto sí es noticia, públicamente el pedido del gobierno de que vayan a los lugares donde no entraron. Se llegó incluso a decir de estas fuentes que a lo mejor los mapuches se retiraron, se les murió y lo dejaron allí, y que había sido hallado el cadáver. Bueno, nada de esto pasó. Y como no pasó, tenemos la obligación de contarlo. Porque obviamente, si la noticia hubiese confirmado, se hubiera confirmado como tal, hubiera tenido una magnitud importante y hubiera dejado descolocado a mucha gente, pero esto no ocurrió. Y si no ocurre, esas fuentes inobjetables, que por lo general no venden pescado podrido, como se dice en nuestra jerga cuando nos dan la información cambiada, que pudimos chequear con algunos colegas que también los llamaron a ellos, o entraron en el juego de los servicios, o son parte también de esa oleada que horas después de esos llamados aparecieron en los troles. Y esto me muestra una magnitud en la gravedad de las cosas, porque la sociedad le presta mucha atención a las redes sociales y da como verdad revelada un montón de cosas que no son ciertas. Y entonces, si faltaba algo para
agigantar la imaginaria grieta era que el gobierno diga que fueron kirchneristas los que hicieron los disturbios de la plaza y que desde distintos sectores digan fue la gendarmería la que se llevó Maldonado. Bien, los disturbios producidos con caras cubiertas de 31 personas que fueron detenidas, entre ellas agentes de prensa, quedaron en libertad 30. Uno de ellos no quedó en libertad porque presentó documentos falsos. Todavía está preso. Pero la pregunta es si los detuvieron. Se informó en cada caso por qué los detuvieron. Estaban rompiendo algo, tirando una molotov, se pelearon, le pegaron a un gendarme, a un policía. ¿Qué hicieron? Porque el hecho de que todos queden libres significa entonces que se hace el prontuario, que se le hace un interrogatorio y que no pasa nada. En el medio de esa marcha, el que era el líder de Quebracho fue atacado a puntazos por sus viejos compañeros porque él aparentemente se quedó anclado en el kirchnerismo y dijo que los compañeros eran mercenarios, etcétera, etcétera, que no tenían más arreglo y demás, y que él los conocía muy bien a quien les había metido los puntazos en piernas y en brazos. Evidentemente no lo quisieron matar porque si no se lo ponen en el pecho, con faca, lo que se usa en la cárcel, y que eran irrecuperables. ¿Y para quién trabajan? Se tendría que salir a decir para quién trabajan. Si él sabe que son mercenarios, ¿para quién trabaja? Bueno, aparentemente entre los 30 detenidos había 6 de cara tapada, de cara cubierta, pero como todos quedaron en libertad, no sabremos muy bien de qué se trató. Los destrozos que hicieron en el Cabildo y en distintos lugares cuestan 6 millones de pesos, y el jefe de gobierno de la ciudad llamó hoy a los vecinos que quieran ayudar a limpiar la ciudad. Todo esto tapa un montón de otras cosas. Y en ese montón de otras cosas que se tapan, una de ellas demuestra en qué posición está Patricia Bullrich, que mientras el país debatía dónde estaba Maldonado, ella salió a decir que habían detenido a la persona que había amenazado a Macri y a Antonia. Y aquí que cuando dijeron de quién se trataba, nombraron a Carolina Pavlovsky, prima hermana de Iván Pavlovsky, el que hace 15 años que es vocero de Mauricio Macri. Es decir, la mujer que lo amenazó el presidente de la República y a su hija es primo hermana del vocero presidencial. Pero además, hija de un psiquiatra y ella con problemas psiquiátricos. En el momento en que se buscaba un desaparecido, la ministra descubre que la prima hermana del jefe del vocero presidencial había amenazado a Macri y a Antonia. Sale el jefe de gabinete diciendo que ratifica en su cargo a Patricia Bullrich por la lucha y el coraje que puso, porque todo esto que ella está haciendo, luchando contra las mafias de la droga, de la policía y demás, no lo hizo el gobierno anterior, y que muchos de los que hablan no hicieron absolutamente nada contra las mafias policiales y demás. Y todo eso transcurre en el medio de datos que pasan total y absolutamente desapercibidos para los argentinos. Y yo, como no quiero que pase nada desapercibido y se los quiero contar, hay un episodio que no es menor, porque alguien va a tener que explicar esto. Ustedes saben que va a venir el primer ministro de Israel, Netanyahu, en las próximas horas, y mucho no se explicó a qué viene. Sin embargo, hay una denuncia formal de por qué viene el primer ministro de Israel.
Y esto es grave. Es grave porque afecta a la soberanía judicial argentina, pero afecta a la soberanía nacional. De acuerdo a un decreto que lleva el número 229, y 23 años después del caso AMIA, se determinó trasladar todos los documentos secretos que tiene la Argentina sobre ese caso a una imaginaria y supuesta empresa privada, que no es privada, sino que es una pantalla de la CIA y el Mossad. Y que además, el responsable de esta determinación es el actual secretario, y esto quedó absolutamente probado, de la Unidad de Investigaciones de AMIA, del Ministerio de Justicia, que hizo un convenio con el ministro y el Ministerio de Modernización para que le llegue estos papeles, cuando llegan el primer ministro de Israel, al el Mossad y a la CIA, disfrazado de empresa privada. ¿Qué papeles secretos hay que el país no lo puede saber antes que los extranjeros? ¿Qué cosas secretas hay? ¿Y quién le dijo a Macri que está en condiciones de entregar a una empresa privada documentos secretos del Estado argentino? Bueno, además de esto que le estoy contando, y que tiene que ver con Mario Cimadevilla, que es el funcionario, a quien seguramente alguien denunciará penalmente, supongo yo, y que va a haber el miércoles una conferencia de prensa en el anexo del Congreso, después vamos a dar más datos para explicar este tema. Por eso viene el primer ministro de Israel, porque le prometieron entregar documentos secretos del caso AMIA. ¿Qué documentos secretos hay que no podemos saber los argentinos? Y que sí lo puede saber la CIA o que sí lo puede saber el Mossad. Bueno, justamente Patricia Bullrich anduvo por Israel haciendo convenios. Recuerden ustedes que incluso hablaron de compra de armas. Pero el escándalo de Maldonado tapa un montón de otras cosas. Mientras tanto, en Londres, un señor que se dedica a comentar cuestiones militares, que está muy bien informado, creó una alarma este fin de semana porque dijo que Estados Unidos nos está por vender un barco en 50 millones de dólares, que la operación casi estaba cerrada con el vicepresidente norteamericano que la visitó, y está pidiendo que el Foreign Office urgentemente se comunique con el Departamento de Estado para evitar que la Argentina tenga acceso a ese barco, con el cual podemos, ellos usan la palabra invasión, podemos ir al territorio argentino ocupado por los británicos, que son las Malvinas. Y se trata de una nave anfibia que puede transportar a 800 marineros, 6 helicópteros, y que se conoce como el USS Pons, y que esto se publicó en el Daily Mail de Londres, diciendo con certeza que la compra está abrochada, cosa que yo me alegro si es cierto, y que la Argentina tendría este buque de asalto y desembarco, pero ellos creando este mismo alerta. Y simultáneamente con esto, a nivel internacional, lo primero que se escuchó en el mundo, fuera de la Argentina, hablar del territorio mapuche y del derecho araucano entre Argentina y Chile, fue un informe especial de la BBC. Ustedes vayan atando cabos. Entonces, como todo esto se tapa, y como pasan muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, es evidente y es indudable que estamos inmersos en un problema muy serio. Y el problema serio que tiene la Argentina es que no se produce. Y un país que no produce no
no puede tener alto consumo. Y si no hay consumo, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, hay desocupación. Y si hay desocupación, hay hambre, hay miseria y hay protesta social. Ergo, los pequeños grupos que no tienen votos se enganchan con estas necesidades sociales amplias y hacen de las suyas en las calles de la ciudad. El jueves, en una reunión de los movimientos sociales con Quintana, Stanley y Triaca, donde se tenían que poner de acuerdo para la aplicación de la ley que distribuía 30.000 millones en planes sociales y demás, y ayuda y trabajo y demás, el gobierno dijo: nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer, no tenemos más dinero, y a partir de allí se levantaron, se fueron de la reunión. Hoy se van a juntar los movimientos sociales, el miércoles van a marchar sobre los supermercados para pedir alimentos, y prepárense para la agitación en las calles. Entonces uno dice, ¿sabe el oyente del programa en qué Argentina vive? Yo creo que no. Y como me parece que no saben, le vamos a dar algunos datos ilustrativos para que sepamos dónde estamos viviendo todos. Miren, hasta el año 2003, el 75% de las personas que ocupaban cargos públicos importantes en el Estado llegaban por concurso. Año 2003, 75% de los nombramientos. En el 2013, el 76% estaban dentro de lo que se llama asignaciones transitorias, es decir, donde se elimina el concurso y se nombra a cualquiera aunque no esté capacitado. Repito, hasta el 2003, 75% de los puestos importantes eran por concurso. A partir del 2013, el 76% se maneja con las asignaciones transitorias. La Argentina tiene 23 ministerios, solamente igualados por Chile y por Brasil. En el mundo nadie tiene la cantidad de ministerios que inventó Macri. Nadie. En el 2015, teníamos 298 direcciones nacionales. Desde que llegó Cambiemos, hay 402 direcciones nacionales. A ver si vamos entendiendo. Empresas del Estado, en el gobierno anterior había 69. Hoy hay 87 y la quieren despegar también a AISA para que se la pueda endeudar, y después le voy a explicar el caso AISA. Subsecretarías. Había en el gobierno anterior 154. Desde que llegó Macri, 203. Secretarías de Estado, con el gobierno kirchnerista 69, con el macrista 87. Digo esto porque sería interesante que La Nación, Clarín y demás se den cuenta quiénes son los burócratas. Si ustedes analizan que el 79% de los empleados públicos están distribuidos en provincias y municipios, yo le voy a dar un dato demostrativo de que en la Argentina no se crea trabajo genuino, sino que se inventa trabajo público. Del 2010 al 2014 se pasó de 3.300.000 empleados públicos a 3.900.000. O sea, 600.000 empleados públicos más. No estoy hablando de la nación, estoy hablando de las provincias y los municipios. Nadie crea trabajo genuino. Gobernar, decía Perón, es crear trabajo, no burocracia. En el 2016, yo creo que este dato es muy significativo,
el 18.8% se estableció que eran empleados públicos. O sea, que cada 10 argentinos que trabajan, 2 están trabajando en el Estado. ¿Saben cuánta gente figura que trabaja en blanco en nuestro país? 11.946.077 personas. ¿Y saben cuánto paga el ANSES entre jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, asignaciones familiares, asignaciones por nacimiento, todas esas cosas que paga el ANSES? 17 millones. Repito, en blanco, con aportes y demás, en la Argentina hay registrado 11.946.077 trabajadores. Pero el ANSES paga 17 millones de asignaciones. Sigamos. Si nosotros analizamos dónde estamos, el ANSES tiene 440 oficinas en todo el país y 300.000 juicios, por lo general de jubilados, que se aumentan a 3.000 por año. Datos sobre los planes sociales: 18 millones. Entonces usted dice, 11 millones que trabajan activamente, pongámosle 12, redondeemos, 12 millones. Y si ponemos 18, tenemos 30 millones de habitantes. Sobre 44 millones, el resto son jubilados, pensionados, en fin. Es decir, ¿cómo piensan ustedes que puede funcionar la Argentina, donde el aporte tributario lo hacen nada más que 11.946.077 ciudadanos? ¿Cómo piensa el gobierno recortar gastos si aumentó los empleados públicos y de manera exagerada la sociocracia, es decir, secretario de Estado, subsecretario de Estado, ministros, que no tienen puesto de 3 pesos? ¿Cómo se hace para pagar el endeudamiento argentino si exportamos menos de lo que importamos, porque se dejó liberado a que cualquiera pueda importar lo que se le ocurra? Si un país no produce, no tiene destino. Por eso estamos hablando del 32% de pobreza. Entonces, mientras nos entretenemos en discusiones electoralistas que no nos llevan a ningún lado, de la democracia fraudulenta, mientras hablamos de un desaparecido en democracia que es más grave que un desaparecido en dictadura, se tapan un montón de otras cosas, mientras internacionalmente se están llevando el país al hombro, y ojo con la creación de un nuevo Estado, 2 o 3 países más en el territorio argentino, porque así termina la historia cuando el país no pueda pagar. Como le dijeron los alemanes a los griegos, paguen con una isla si no tienen plata. Paguen con territorio. Allá para hacer turismo, aquí porque está absolutamente probado la riqueza de nuestro piso, de nuestro suelo, para lo que ayuda a la reforma del 94 de la Constitución del 49, que se dejó de costado, donde el artículo 40 decía que las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional. Mientras nos entretenemos con los que se tapan la cara, que no sabemos si lo pusieron los servicios de informaciones, los anarquistas o quién, mientras le echan la culpa al kirchnerismo de los destrozos, y los kirchneristas dicen que la gendarmería lo desapareció a Maldonado, en el mundo pasan cosas que están pendientes de un hilo. Viene el primer ministro de Israel a llevarse secretos sobre el caso AMIA que nosotros no vamos a conocer, ellos sí. Y Benetton sigue teniendo la pista más larga de aterrizaje de la Argentina sin que ni siquiera en el conflicto de Malvinas haya ido un solo soldado a ver quién aterrizaba o quién decolaba de allí.